pasado vimos un pequeño extracto de la película La Pasión de Cristo. ¿Lo recordáis? Cuando el Señor Jesucristo es llevado al patio donde está allí Pilato con toda una orden, ¿no? Con sus militares allí y un montón de pueblo reunido en un juicio en el que Pilatos intenta de alguna manera liberar al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque después de interrogarle no encuentra ningún pecado en él. Además es advertido por su esposa: no hagas nada contra este justo, ¿no? Si recordamos en la peli, el Señor Jesucristo es expuesto allí, está con la cara completamente destrozada después de una paliza, ya le han puesto su corona de espinas, ya se han burlado de él, y en un momento de lucidez de Pilato, decide traer al peor preso, al preso más conocido de toda Israel, esto es a Barrabás, ¿no? ¿Qué hace el pueblo en ese momento? Pilato, en una pequeña luz, ¿no?, para intentar liberar a Jesucristo, dice: bueno, voy a intentar poner al hombre justo y al hombre más malo que tenemos en el país, porque quizás sí la gente despierta y liberan definitivamente al justo. Pero no fue así, ¿verdad? Definitivamente el pueblo, con un corazón lejos de Dios, decide poner en libertad a Barrabás, al preso más conocido, el más peligroso, y de la misma condenar al Señor Jesucristo, ¿no? Solo por hacer un pequeño extracto, un pequeño paréntesis del extracto, perdón. ¿Qué podemos decir, hermanos, de ese juicio? Bueno, muchas cosas, pero entre otras, ¿no?, que después de 2000 años, los pueblos, las personas, seguimos tomando malas decisiones, ¿verdad? Hoy en día seguimos eligiendo mal a nuestros gobernantes, seguimos eligiendo mal a nuestros amigos, seguimos tomando malas decisiones. Pero aparte de esto, hermanos, quiero que hoy, con la ayuda del Señor, intentaremos hacer un viaje al pasado para revivir precisamente aquel momento de la historia en la que este pueblo eligió mal. ¿Por qué? Por tener un corazón duro, un corazón alejado de Dios, perdón. ¿De acuerdo? Hermanos, yo he titulado este mensaje con un título un poco polémico, pero quiero captar así vuestra atención: el Evangelio según Barrabás. El Evangelio según Barrabás. Y hermanos, este mensaje hace parte de un sermón que yo ya prediqué hace años en otra iglesia. No suelo repetir sermones, pero he estado revisándolo y tenía el deseo en el corazón de volverlo a predicar después de años, porque me hace bien recordar lo que el Señor ha hecho por mí. ¿De acuerdo? Así que, hermanos, vamos a ver lo que nos cuentan los 4 evangelios de manera muy rápida acerca de este personaje. Vamos a intentar leer en orden algunos extractos de los evangelios donde se nos habla de Barrabás. Leeremos los 3 evangelios sinópticos, que entre otra cosa son sinópticos porque eso es lo que hacen, contar una sinopsis, una secuencia. Y al final leeremos el evangelio de Juan. El evangelio de Juan ya hemos estado durante muchos meses predicándolo, ¿verdad? Pero el evangelio de Juan, recordemos, emplea una profundidad teológica de las historias también. ¿De acuerdo? Así que, hermanos, antes de leer el texto vamos a pedir ayuda a nuestro Señor para que ayude a quitar nuestros corazones, para que nos ayude a estar aquí, no solo en cuerpo, sino en mente, ¿verdad? Para que podamos prestar atención. Vamos a orar. Señor, necesitamos tu ayuda, Padre. Sabemos que tú estás aquí, lo sabemos porque tú lo prometes en tu palabra y porque somos testigos, Señor, de que tú derramas tu presencia en medio de un pueblo que te adora, que te alaba, en medio de un corazón que está contrito y humillado. Señor, te pedimos que nos visites hoy, que nos hables por medio de tu palabra. Tú eres real y lo que leemos en tu palabra es real también, Señor. Te pedimos que conquistes nuestro corazón y nuestra atención, para que, como siempre te pedimos, salgamos de este lugar transformados, edificados, amándote más. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, por favor, abran conmigo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27. Evangelio de Mateo, capítulo 27. Vamos a leer a partir de los versículos, del versículo 15 en adelante. Esta primera lectura va a sentar las bases, luego iremos comentando los detalles de los otros evangelios. Mateo capítulo 27, a partir del versículo 15.
Dice así la palabra del Señor, 27 es uno más acá, aquí. A partir del versículo 15 dice la palabra del Señor. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar el pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabían que por envidia lo habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Bien, hermanos, hasta ahí una primera lectura. Lo que leemos es aterrador, ¿no? Nos conmueve por dentro pensar que todo esto le hicieron no solo a un hombre justo, sino al único justo que realmente existe, ¿no? Que es a nuestro Señor Jesucristo. Pero dentro de esta historia, hermanos, ya vemos, ¿no? Aquí a Barrabás, sale en escena nuestro personaje. Dice que este hombre era otro preso, ¿verdad? Pero ¿por qué estaba preso Barrabás? ¿Qué había hecho Barrabás? Que Pilato lo tenía como un preso peligroso, como para compararle con Jesucristo, hacer ese contraste. Bueno, en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 6, os leo yo el detalle. Dice, contando el mismo episodio, que el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta, ¿no? Así que allá tenemos otro detalle. Mateo nos dice que Barrabás era un preso y Marcos nos dice que sí, que era preso, no solo él, sino con sus compañeros de motín porque habían cometido un homicidio. Ahora ya tenemos un poco más de información de la culpabilidad de este hombre. Va a ser Lucas el que nos dé un poquito más de detalles. En Lucas capítulo 23, versículos del 13 al 18 dice, entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este hombre como que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo, delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito, alguno de ellos de lo que acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles a uno en cada fiesta. Y atención, mas la multitud dio voces diciendo, fuera con ese y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por homicidio. Un detalle más para nuestro panorama acerca de Barrabás. Entonces, observemos dos detalles que nos dice aquí Lucas. Dice que Pilato tuvo una conversación con Jesucristo, un interrogatorio. Aún Herodes lo entrevistó y no hallaron nada digno de muerte. Esta conversación, esta entrevista, no la incluye ninguno de los evangelistas excepto Juan. Luego, más adelante, hablaremos un poco de lo que Pilato estuvo conversando con Jesús. Pero en segundo lugar, Barrabás había sido echado en la cárcel por un homicidio, pero además por sedición, ¿no?
Si buscamos la palabra sedición en el diccionario, nos dice que la sedición es un alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar sin llegar a la gravedad de rebelión, ¿no? La sedición está un poquito antes de la rebelión y que se distingue por tener la intención de derrocar a los poderes del Estado. Barrabás era uno de estos rebeldes que anhelaban derrocar al Imperio Romano y lo hacía por la fuerza. Un sedicioso. Bien, así que hermanos, ya para contemplar el panorama completo, sí, ahora sí os pido que por favor me acompañéis al Evangelio de Juan. Ya dejaremos la lectura acerca de este texto. Juan capítulo 18, a partir del 38. Juan capítulo 18. A partir del versículo 38. Dice, y cuando hubo dicho esto, sí, del versículo 38, perdón, la parte B, y no halló en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Qué queréis? ¿Queréis pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no es este, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Bien. Finalmente, hermanos, Juan nos da un mérito más para Barrabás. Nos dice que era un ladrón. Así que juntando los 4 evangelios ya tenemos que este hombre era de lo peorcito de la sociedad. Un ladrón, un homicida, un sedicioso, ¿verdad? Todo ello junto. Y alguien pensará, ¿para qué tanta lectura, no? De lo mismo, Gerson. ¿Estamos leyendo el mismo texto todo el tiempo? Sí. Es importante, hermanos, que cuando hagamos un estudio lo hagamos con profundidad para entender todos los detalles. Si leyéramos solo el Evangelio de Mateo, pensaríamos que solo este hombre está en prisión, pues por lo que sea. Pero es importante crear, ¿no?, todo ese panorama para poder entenderlo bien. Y hermanos, en el versículo 40 de Juan ya nos dice que Barrabás era un ladrón. ¿Será que los otros evangelistas se equivocaron inculpando a Barrabás de ser algo que no era? No, la respuesta es no, por supuesto que no. Por ser un ladrón, no se echa a nadie a la cárcel, ¿verdad? Y se le condena a la pena de muerte. Barrabás era todo lo que los evangelistas describieron. Un homicida, un sedicioso, un ladrón y mucho más. Era malo, 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 malo. Lo peorcito de la sociedad. Ahora, interesante, Barrabás no es un nombre en sí mismo. Barrabás está compuesto por un prefijo y un sufijo. Bar, en hebreo, significa hijo de. Y Abás es padre, por lo cual Barrabás es el hijo del padre, ¿no? De la misma manera que otro personaje de la Biblia, ¿recordáis a Bartimeo? El ciego Bartimeo. Bueno, Bartimeo no es su nombre, Bartimeo era el hijo de Timeo, no conocemos su nombre. Así que aquí tenemos a Barrabás, el hijo del padre. Y aún más interesante, hermanos, he estado leyendo y repasando, ¿no? Con bastante probabilidad, este Barrabás también tuviera el nombre de Jesús. Algunas de las más antiguas traducciones del Nuevo Testamento, como la siriaca o la armenia, ponen en sus textos que este Barrabás era Jesús Barrabás. Jesús, el Hijo del Padre. Si esto fuera así, hermanos, lo haría mucho más interesante, porque lo que tenemos aquí es al pueblo decidiendo entre Jesús, el Hijo de Dios, o Barrabás, el Hijo del Padre. Paréntesis aparte, ya hemos dicho que este hombre era un auténtico delincuente y por lo que vemos,
¿Mm? Por lo que hemos visto, observamos que es injustamente liberado, ¿no? No por un acta legal, sino por presión religiosa. No hubo nada de legal en aquel juicio, solamente la presión religiosa. Aunque más concretamente, hermanos, y puede que esto nos choque un poco, Barrabás fue liberado por la voluntad de Dios. Dios lo quiso liberar. ¿Por la voluntad de Dios? Qué extraño suena esto, ¿no? ¿Quiere Dios que un villano quede libre? ¿Dónde se ha visto eso? Si pudiéramos hablar con Barrabás, si tú pudieras hablar con Barrabás, ¿qué le dirías? Si Barrabás estuviera enfrente tuyo y él estuviera atado con cadenas y tal, ¿qué le dirías tú? Sabiendo que a lo mejor aquella persona que asesinó fue a tu padre o a tu hijo, sabiendo que aquella persona a la que robó fuiste tú o fue otra persona, ¿qué le dirías a Barrabás? Quizá le diríamos algo como: Barrabás, desgraciado, es tu día de suerte. ¡Qué impotencia, Barrabás! Has cometido un montón de delitos durante toda tu vida. Has robado con fuerza lo que no te pertenecía a ti. Y has dejado a un padre sin el salario. Le has arrebatado la vida a un padre y has dejado a una mujer viuda e hijos huérfanos. Barrabás, has dejado familias destrozadas. Eres un sinvergüenza. Has incitado a los ciudadanos a que se rebelen contra su gobierno, y además has tenido un juicio y has sido hallado culpable. ¿Qué haces libre, Barrabás? Eres culpable. ¿Y delante de Dios qué, Barrabás? ¿Delante de Dios qué? Eres uno de esos pecadores que no solamente te haces daño a ti mismo, sino a la sociedad también. Eres completamente culpable delante del Señor y hoy, no sé por qué, quedas libre, Barrabás. Es tu día de suerte. El infierno debería ser tu condena. Pero hoy te dejan libre, Barrabás. Hermanos, presta atención. Tú eres Barrabás. Yo soy Barrabás. Todos nosotros somos Barrabás. ¿Lo veis? Es una perfecta imagen del Evangelio de Jesucristo. Ve aquí, el Hijo de Dios, el justo, es liberado para que el culpable pecador quede absuelto. El santo es humillado y el pecador es alabado. El Hijo de Dios es llevado a la muerte para que el pecador, el villano, quede libre. Es una perfecta imagen del Evangelio porque nos dice quién es realmente Jesús y quiénes realmente somos todos nosotros. Sí, a lo mejor tú estás pensando que tú no has sido tan malo como Barrabás, tú nunca has llegado a matar, tú nunca has sido culpable de sedición, que tus pecados no son tan graves delante de Dios. Y a lo mejor utilizas aquellos argumentos humanistas diciendo: bueno, yo no soy tan malo, yo no he robado un banco, yo no he matado a nadie, ¿no? Da igual lo que pienses. La palabra de Dios afirma que todos nosotros hemos pecado delante de un Dios que es 3 veces santo. Que ya hemos nacido en esa condición, que somos pecadores, que no hay ni uno solo, ni uno que haga lo bueno, que todos nos hemos corrompido y que todos nosotros somos dignos del infierno, condenados eternamente por haber pecado muchas veces y de muchas maneras delante de un Dios santo. Somos Barrabás. Hasta que tú no comprendas la gravedad de tus pecados delante de un Dios santo, no va a poder alumbrar la gracia redentora de Cristo sobre tu vida. Hasta que no comprendamos lo mucho que se nos ha perdonado, hermanos, una deuda que es humanamente impagable, no vamos a estar eternamente agradecidos y comprometidos con Dios. Hasta que no veamos nuestra terrible condición, el sitio tan terrible del que nos ha sacado el Señor, nunca nos vamos a comprometer con Dios. Sus cosas nos van a dar igual. Leer su Biblia va a dar igual. Orar, ya veremos si oro a la iglesia. Hoy no me apetece. Pero eso lo pensamos porque no somos conscientes del lugar del que nos ha sacado nuestro Señor Jesucristo. Hay una frase, y además es bíblica: al que mucho ama, mucho se le perdona, ¿no? Estoy parafraseando aquí a Lucas, capítulo 7 y versículo 47. Pero aún más, escucha, esta es la versión Gerson 2.1.
El que mucho sabe que se le ha perdonado, mucho amará. ¿Recuerda las palabras que Pablo escribió en su primera carta a los Corintios en el capítulo 1? Pablo les dijo, mirad hermanos, vuestra vocación, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él, por Dios, estáis en Cristo, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, hermanos. Gloria a Dios. Para que, como está escrito, el que se gloría de algo, gloríese en el Señor. No tenemos nada de qué gloriarnos, hermanos, sino en nuestro bendito Señor Jesucristo. ¿Vamos a gloriarnos de nuestras buenas obras delante de Dios? Es estúpido. No podemos gloriarnos delante del Señor. Y estoy muy inclinado, hermanos, a pensar que Pilato, no habiendo hallado ningún mal en Jesús, como os dije al principio, intentó rebuscar al ladrón, al villano más famoso, aquel que tú vas a la comisaría de la Guardia Civil y ves una foto así en grande, se busca. Cuando tú vas allá a la policía, a la Archancha, hay unas fotos así de se busca, ¿verdad? Ese era Barrabás. Estoy inclinado a pensar que que Pilato quería de verdad dejar libre a Jesús. Y por eso ese contraste, ¿no? Uno que no ha hecho nada con uno que lo ha hecho todo. Pilato pensaría, mi deber es aplicar la justicia. Y en este caso, yo no veo que Jesús sea culpable. Ya lo sé, mandaré a traer a aquel desgraciado, ¿no? Aquel villano, porque seguro que el pueblo va a tomar una buena decisión. Pero no funcionó. Un pueblo con el corazón más duro que el diamante eligió en base a sus maldades y no en base a sus piedades. Así, hermanos, que Jesús es tratado como Barrabás y Barrabás es tratado como Jesús. Y de igual manera, mis hermanos, a Jesús le es imputado todo nuestro pecado sobre sus hombros y es tratado como tú y yo lo merecíamos. ¿Para qué? Para que el Padre pueda tratarnos como trataría a su Hijo. ¿No es esto tremendo, hermanos? Esto, por supuesto, ocurre solo con aquellos que se han acercado a Cristo, a Jesús, con fe, arrepentidos de sus pecados. Cuanto más profundamente reconozcas tu estado pecaminoso delante de Dios, más profundo verás que es el pozo del que te ha sacado. ¿No te ha pasado eso? Has llegado al Señor Jesús y tú crees que has tenido una vida mala, pero entre más conoces a Él, más conoces su santidad, ves que has estado en un pozo más y más profundo, que eras muchísimo más malo de lo que te pensabas o estás dispuesto a reconocer. ¿Has visto a esos hombres que han tenido una vida chunga, esos villanos que en algún momento se convierten al Señor y siguen al Señor hasta las últimas consecuencias? Si todos nos viéramos así, serviríamos a nuestro Señor con mucha más fuerza, con más compromiso, te lo aseguro. Yo conozco un pastor que ahora, bueno, él es ya bastante mayor, está en Barcelona, pero él tenía un ministerio en las cárceles. Y una de las cárceles que solía visitar era la cárcel de Santoña, una cárcel de máxima seguridad, donde hay personas que están imputados por delitos muy graves. Personas que tienen penas de hasta 400 años. Nunca van a salir de allí. Y él dice que nunca ha escuchado cantar un himno con tanta pasión, desafinado. Hombres toscos, hombres villanos que se han convertido al Señor y saben que nunca van a salir de allí, pero cantaban aquellos himnos con una voz completamente desafinada, pero con pasión y con verdad. Imagínate un hombre de estos, hermanos, que sabe que no va a salir de la cárcel, pero que ha encontrado la paz en Cristo. ¿Cómo canta ese hombre allí? Con todo lo que puede. Nunca se le va a olvidar lo mucho que el Señor le ha perdonado. Y la razón por la que Jesús decidió ocupar nuestro lugar, su gran sacrificio, hermanos, no significa lo que algunos motivadores pseudocristianos quieren afirmar, ¿no? Ellos nos dicen, la cruz representa lo valioso que tú eres para Dios.
Yo no lo creo así, hermanos. No puedo estar muy de acuerdo. Hermanos, su sacrificio demuestra nuestra mucha maldad. Tanto que el Hijo de Dios tuvo que venir a morir en la cruz. La cruz de Cristo muestra que el que realmente es valioso es Cristo. ¿Mm? Y que es por medio de Él, por medio de Cristo, que nosotros adquirimos un valor para el Padre. Hasta que tú no vengas a Jesucristo, Dios no puede mirarte con alegría. Dios va a mirarte con enfado. Así, hermanos, que Barrabás es liberado por la voluntad de Dios. Sí, por la presión del pueblo. Pero fue el amor del Padre quien liberó a Barrabás. No sé si nos podemos hacer una imagen. Nos estaba diciendo al principio que recordáramos aquella escena de la película La Pasión de Cristo. En ese momento en el que precisamente Barrabás es liberado, no se lo puede ni creer. Barrabás le quitan las cadenas y es liberado, no se lo puede creer. Y en ese momento de alegría mira al Señor Jesucristo y el Señor Jesús, con su rostro deformado, el ojo hinchado, le mira con una mirada de compasión, hermanos, a este terrible pecador. Jesús callaba, lleno de amor, y prepararía su corazón para lo que estaba a punto de llegar. Mucho sufrimiento físico, sí, pero más que sufrimiento físico, el sufrimiento espiritual que Jesús tenía que enfrentar, porque por primera y única vez en la eternidad, el Padre Eterno abandona al Hijo de Dios. Lo abandona porque es todo pecado. Está cargando el pecado de la humanidad sobre sus hombros. No lo puede ni mirar. Debe separarse de su Hijo. Y esto es lo que más agobiaba el corazón de Jesús. Qué paradoja, ¿verdad? El sin pecado se hizo pecado por nosotros. Todo esto viendo en el futuro el fruto de su aflicción, la gloria del Padre a través de nuestra salvación. Cuando Cristo sube a la cruz, Él piensa, me voy a separar del Padre, qué sufrimiento, pero sé que volveré a Él, y no solamente volveré a Él, sino que traeré un pueblo conmigo. Gloria a Dios. Nosotros somos eso, el fruto de su aflicción, porque Él ya estaba pensando en nosotros. Romanos 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué? En que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nadie hace esto. El texto dice, una persona estaría dispuesta a morir por alguien de su familia, por alguien que es bueno, pero jamás por un villano. Ni tú ni yo lo haríamos, pero Cristo sí. Lo hizo por nosotros. Y hermanos, ya volviendo al texto del Evangelio de Juan, vamos a considerar lo que os dije al principio, ¿de acuerdo? Consideremos por un momento aquella entrevista que tiene Pilato con Jesús. Recordáis que os dije, ¿no?, que lo veríamos al final, así que creo que ya tenéis abierto Juan. Vamos a leer esta porción, son 6 versículos, hermanos. Juan capítulo 18, versículo a partir del 33. Sé que lo vais a recordar rápido porque, como dijimos al principio, hemos pasado por el Evangelio de Juan hace no mucho. Juan capítulo 18, a partir del versículo 33, dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Y Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Hasta aquí, hermanos. ¿Qué es la verdad, no? Dos verdades, hermanos, de este texto. En el versículo 36 leímos que Jesús le respondió, mi reino no es de este mundo, mi reino no es de este mundo. ¿No os dije antes, hermanos, que la liberación de Barrabás fue por voluntad de Dios? Sí. ¿Y que ello es un reflejo de nuestra absolución también? Pues el Todopoderoso se hizo débil.
El Todopoderoso se dejó atar de sus criaturas y se dejó humillar, no cuando sus enemigos querían apresarle, sino cuando Él lo decidió. Yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Nadie me la quita. Yo la pongo cuando yo quiera. Ocurrió cuando ya estaba determinado que ocurriera. Pero, hermanos, ¿qué significa que su reino no sea de este mundo? ¿Significa que pertenece a un reino espiritual que no podemos ver, ni contemplar, ni soñar con él? ¿O significa algo más? Bueno, a mí me gusta un comentario del puritano Matthew Henry. Dice con respecto a esto: su naturaleza, la de su reino, no es de este mundo. Es un reino que está dentro de los hombres, instalado en sus conciencias y corazones, que posee riquezas que son espirituales y su poder es espiritual. Su gloria reside en el interior. Sus sustentos no son mundanos, sus armas son espirituales. No necesita ni usa fuerza para mantenerse y avanzar, ni se opone a ningún reino, sino al pecado y a Satanás. Me gusta esta manera de escribirlo. El reino de Dios no es un reino espiritual solamente que no podamos tocar, es un reino que vive dentro del corazón de los creyentes, ¿no? Esto es lo que significa que su reino no sea de este mundo, porque es un reino no físico que se instala en el corazón de los seres humanos y nos hace vivir en él y para él ahora mismo. No hace falta morir para ser parte de ese reino, ¿verdad? Un reino por el cual estamos dispuestos a darlo todo, un reino que añoramos, un reino con el que soñamos, un reino que todavía no vemos y que los demás piensan que estamos locos por añorar un futuro tan maravilloso, ¿verdad? Pero nosotros por fe lo sabemos. Por la fe podemos ver a Cristo sentado en su trono reinando. Y por eso cantamos gloria al Rey, aleluya, al que está sentado en su trono sea la gloria y la alabanza por siempre y para siempre. Amén, amén. En alguna ocasión he comentado ya esto, no sé si fue aquí en Basauro, en alguno de los sitios donde he predicado, creo que no lo he comentado aquí, pero no sé si recordáis, he comentado lo que Napoleón Bonaparte pensaba acerca de ese reino. Y quiero deciros que no traigo a colación lo que pensaba Napoleón porque fuera un destacado teólogo, un destacado creyente, no, por supuesto que no, yo no lo sé. Si llegó él realmente a convertirse, no puedo saberlo. Tampoco digo que lo que él dice, debemos hacerle caso a todo lo que él dice. Lo traigo aquí para que veamos que aún los impíos, aún las personas que no tienen a Cristo, pueden reconocer acerca de Jesús. Y me gustaría citarlo. Fíjate lo que escribió Napoleón. Alejandro Magno, el César y Carlo Magno y yo hemos fundado imperios, pero ¿sobre qué? Sobre la fuerza. Jesucristo fundó su imperio sobre el amor y en estos momentos hay millones que darían sus vidas por él. Yo mismo he inspirado a multitudes de tal manera que habrían muerto por mí, pero para ello era necesaria mi presencia. Ahora que estoy en Santa Elena, que por cierto era una isla donde él fue desterrado después de que fue derrocado, ¿no? Ahora que estoy en Santa Elena, ¿dónde están mis amigos? Estoy olvidado, pronto a volver a la tierra y a ser comida de gusanos. ¡Qué abismo el que hay entre la miseria mía y el reino eterno de Cristo! Aquel que es proclamado, amado y adorado y cuyo sino está extendido en toda la tierra. Esto es la muerte. Te digo que la muerte de Cristo es la muerte de un Dios. Te digo que Jesucristo es Dios. Fin de la cita. Una declaración con la que quizá podríamos pensar que Napoleón llegaría a conocer al Señor Jesucristo, pero es solamente una declaración. No estuve allí para observar su vida. Qué interesante. Todas las personas que han formado imperios, su imperio se ha mantenido mientras ese emperador estaba en pie. Una vez muerto, ha desaparecido. Pero no es así el imperio de Cristo. Él no está presente físicamente con nosotros, pero hay millones de personas que estamos dispuestos a dar nuestra vida por nuestro rey, por nuestro emperador, ¿no? Ahora, quiero hacerte una pregunta, y esto es serio. Amigo que me escuchas hoy, ¿haces parte tú de ese reino?
¿Amas tú a ese gran rey por el que muchos estamos dispuestos a dar nuestra vida sin verle? ¿Es para ti Jesús, como quizá lo fue para este hombre? El segundo aspecto que quería destacar de esta conversación con Pilato fue en el versículo 37 nos dice que Jesucristo estaba allí para dar testimonio de la verdad. Y Pilato se queda preguntando, ¿qué es la verdad? No tenemos el resto de la conversación. Yo no sé si Jesucristo llegó a hablar con Pilato para explicarle qué era la verdad. Pero Pilato no había visto en su vida hablar a un hombre con tanta autoridad. Y quizá menos a uno que venga a dar testimonio de la verdad y decir que posee la verdad absoluta. El ser humano, hermanos, dice estar en búsqueda de la verdad. ¿Nunca te has encontrado una persona de esas? Yo quiero encontrar la verdad, ¿no? Dice amar la verdad y darlo todo para conseguirla, pero lo que realmente está haciendo es intentar buscar una verdad que se acomode con su estilo de vida, con la que se sienta cómodo. Esta persona busca la verdad, pero cuando la encuentra no le gusta y la amolda o la cambia por su verdad. Por lo tanto, una mentira. También hay otros que sostienen que no existen verdades absolutas, ¿no? Están, convencidos de que todo es relativo. No hay nada que podamos afirmar con absolutez, ¿no? Así que cuando hablas con ellos, te dicen que no existen verdades absolutas. Y me hace gracia porque una persona te dice, no existen las verdades absolutas. Y tú le preguntas, ¿estás seguro que eso que estás diciendo es verdad? Está afirmando que no existen verdades absolutas, pero no cree en verdades absolutas, por lo cual lo que está diciendo es relativo, ¿verdad? Es una contradicción. El punto, mis hermanos, es que no entendemos bien qué es la verdad. La verdad no es un concepto, la verdad no es una palabra, la verdad es la persona de Jesucristo. Él nos guía toda la verdad. Sus palabras son verdad, su palabra es verdad. La Biblia, hermanos, no contiene la verdad. La Biblia es la verdad. Pilato, estás hablando con la verdad cara a cara, Pilato. ¿Qué es la verdad? Mírale. Mira a Jesucristo y conocerás la verdad. Amigo mío que estás aquí sin Cristo, mira a Jesucristo, obsérvale. Él es la verdad. Él es el que dará sentido a tu vida. No tendrás que estar buscando las verdades en otros sitios. Mira a Cristo y serás salvo. Y la verdad te hará libre. Y termina la entrevista, ¿no? La toma de declaraciones. Jesús entonces, hermanos, es entregado al pueblo para ser crucificado. No antes, sin haber sido, como dije antes, azotado, escupido, humillado y llevado a una cruz para morir. Hermanos, le castigaron severamente. Lo que vimos en la película el año pasado es verdad, quizá peor. Luego de esto fue obligado a cargar una pesada cruz y arrastrarlo, ¿no? Por lo que llamamos la vía dolorosa, el vía crucis, ¿no? La vía de la cruz. Y al llegar al monte de la calavera, hermanos, le extendieron sobre una cruz, pusieron unos grandes clavos sobre sus manos, ataron sus pies a un madero y fue levantado para ser humillado delante de un pueblo impío. Una vez levantado el Hijo del Hombre, le ponen en medio de dos criminales, ¿no? Quienes sí estaban allí porque habían sido juzgados justamente. Ahora, ¿sabes una cosa? Y esto es muy interesante. Jesús estaba ocupando el lugar que le correspondía a Barrabás. Y recuerda, Barrabás y tú y yo somos Barrabás, ¿no? Jesucristo estaba ocupando el lugar de Barrabás en la cruz, tu lugar y mi lugar. Barrabás es el único que puede decir que físicamente el Señor Jesús ocupó su lugar en la cruz, aunque de manera espiritual todos sabemos que Cristo ocupa nuestro lugar en la cruz, pero Barrabás es el que literalmente, físicamente puede decirlo, yo tenía que estar en esa cruz y ahora estoy aquí libre. Nos dice la Escritura que en un principio, hermanos, los dos malhechores, los dos criminales injuriaban a Cristo, ¿no? Cuando tú lees los
los evangelios, en algunos leemos que era uno de aquellos que le estaba injuriando, pero cuando otra vez juntamos todo el panorama completo, observamos que eran los dos quienes estaban injuriando a Jesús, metiéndose con él, burlándose de él. Y en un momento, algo ocurrió en uno de ellos. Algo ocurrió, algo muy especial ocurrió en el corazón de uno de estos hombres, ¿no? Su perspectiva hacia Jesús, hacia aquel que estaba crucificado a su derecha o a su izquierda, no sé, cambió. ¿Qué pasó en el corazón de este criminal? Que pasa en un segundo de burlarse del Mesías a amarle y adoptarle como su Salvador, ¿no? ¿Qué ocurrió en él para pasar de mofarse y burlarse de Jesús a glorificarle como el Hijo de Dios? Bueno, hermanos, con toda seguridad, una obra poderosa del Espíritu Santo en su corazón. ¿Pero por medio de qué, hermanos? ¿Por medio de qué actuaría el Espíritu Santo? ¿Cómo vino el Espíritu Santo a dar convencimiento a este hombre de que Jesús realmente no era otro villano, sino el Hijo de Dios? Bueno, hermanos, como lo ha hecho con cada uno de nosotros, a través del Evangelio. Tú has creído en Cristo porque una vez escuchaste el Evangelio y lo aceptaste. Dijiste, Señor, soy un pecador, sálvame, ¿no? Yo creo, hermanos, estoy convencido de que este hombre que estaba en la cruz también fue salvo por escuchar el Evangelio. ¿Pero en qué momento, hermanos? Mira, ven un momento conmigo a Lucas capítulo 23. Vamos a ver aquí un par de detalles. Lucas capítulo 23. A partir del versículo 32, dice: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo unas palabras maravillosas, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hemos dicho que lo que convenció a este malhechor fue la obra preciosa y poderosa del Espíritu Santo, ¿no? Pero ¿qué fue lo que este ladrón escuchó para convertirse? Yo creo, hermanos, que a través de las burlas, a través de la predicación del Evangelio, a través de estas burlas, este hombre llegó a convertirse. Versículo 35, a otro salvó, sálvese a sí mismo. ¿Cómo? ¿Que salvó a quién? Si este es el Cristo, ¿cómo? ¿Que puede ser que el que esté a mi lado sea el Cristo, el Mesías, que lleva al pueblo esperando tanto tiempo? Además tiene un letrero, ¿no?, que pone, este es el rey de los judíos. ¿Este quién es? Luego en el versículo 39, si tú eres el Cristo, hermanos, el pueblo utilizó palabras verdaderas para mofarse del Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo tomó todas esas palabras para conquistar el corazón de aquel malhechor en la cruz. El ladrón diría, después de burlarse de Jesús, ¿puede este hombre que está crucificado como yo ser un salvador? Pero ¿cómo puede un salvador estar muriendo? ¿A quién va a salvar muerto? ¿No? Sus manos clavadas y sus pies atados, ¿puede este ser mi salvador? Todas estas preguntas, hermanos, las reunió el Espíritu Santo y trajo convicción a su corazón. Dijo, sí, este hombre crucificado es tu Salvador.
corre a Él, ríndete a Él, ruégale que te lleve hoy mismo al paraíso. Háblale, grítale y pídele que te haga un ciudadano de su reino. Corre. Esto todo lo susurraría el Espíritu Santo a su corazón. Querido amigo, si estás hoy aquí sin Cristo y Jesús no es tu Salvador aún, no es el Señor de tu vida, te ruego, corre a Él. Pídele que te salve, que perdone tus pecados. Si hicieras esto y murieras hoy mismo, Él te asegura estarás con Él hoy en el paraíso. No te vayas de aquí sin venir a los pies de Cristo. Solo Él puede salvarte. Este malhechor, hermanos, fue salvo como por fuego, ¿no? Este hombre no hizo ninguna buena obra durante toda su vida. En el último minuto, sin obras de justicia, sin bautizarse, sin ofrendar, sin ir un domingo a la iglesia, ¿verdad? Sin haber servido, sin haber tocado la guitarra en la iglesia. Pero al fin y al cabo, salvo. En el último minuto, hermano. Y todo esto es importante, hermanos, pero fijaos, quiero decir, bautizarse es importante porque lo dice la Biblia. Venir a la iglesia es importante porque la Biblia lo ordena, ¿verdad? Pero puede ser que una persona no haga esto durante su vida y que el Señor le salve. Pero fijaos, es un caso tan extremadamente raro que solo vemos uno en las Escrituras, ¿no? Este tipo de salvación es tan raro que solo vemos uno en la Biblia. No sé si conoces a alguien que ha entregado su vida justo antes de morir. ¿O has conocido alguna historia? Yo he conocido varias, leyendo, ¿no? Por eso no debemos perder la esperanza, hermanos. Debemos predicar el Evangelio hasta en el último minuto. Nunca sabes cuándo puede el Señor venir y salvar a una persona, aunque sea en su último momento, ¿no? Pero digo, es un caso raro, son casos raros. Lo digo, hermanos, por aquellas personas que piensan que la palabra arrepentimiento es una palabra mágica que tú pronuncias antes de morir y mágicamente te vas al cielo. ¿Has oído esto alguna vez? El cristianismo me gusta porque puedo vivir una vida de pecado y en el último momento me arrepiento y voy al cielo. Necios, no piensan con claridad. ¿Qué va a hacer? Que hayas pasado toda tu vida rechazando al Señor y en el último momento de tu vida, si es que lo tienes, quieras estar con el Señor. ¿Has pasado tu vida rechazando a Jesús? ¿Qué va a hacer que quieras pasar la eternidad con Él si no le amas? ¿No? Dios no puede ser burlado. Él conoce nuestros corazones. Pero como digo, puede darse el caso. Y rogamos que así sea con muchos de nuestros familiares, ¿verdad? Y nuestros amigos. Así, hermanos, que nuestro Señor, ya nos acercamos al final, lleno de misericordia, aun en medio de su dolor, mira a quienes le están crucificando. No con odio, no con ira, con compasión. E intercede por ellos diciendo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Es la misma mirada que el Señor te ha echado cuando te vio en tu vida ruin, cuando vio que eras un pecador, una gran pecadora y te dijo, Mónica, salva. Padre, perdónala porque no sabe lo que hace. Dijo Alberto, Padre, perdónale porque no sabe lo que hace. ¿Qué es lo que no sabían ellos que estaban haciendo? Quiero decir, tú sabías que vivías una vida en pecado, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos no sabían que estaban haciendo? De alguna manera, claro que sabían que estaban entregando a un hombre justo e inocente a la muerte, pero estaban tan cegados por el pecado, tan cegados por su posición social, por su posición religiosa, que no podían ver más allá. Tanto así que echaron una maldición sobre sus propias vidas. ¿Qué leímos en el Evangelio de Mateo? Crucifícale, pero yo no puedo hacer esto. No te preocupes, que su sangre sobre nosotros y nuestros hijos. Ahí tienes una maldición de 2000 años sobre el pueblo judío. Todos aquellos judíos que no acepten a Cristo, todo aquel ser humano que no acepte a Cristo, está maldito. Aquí tengo yo mis sentimientos divididos, ¿no?, con el pueblo judío. Por supuesto, es un pueblo al que de alguna manera amamos porque leemos sus inicios en las Escrituras, entonces sentimos cierto apego emocional a ellos,
Pero por otro lado vemos que son estos mismos judíos quienes rechazaron a Cristo, quienes le entregaron para morir y que todavía siguen rechazándole, ¿no? Y por supuesto vemos tantos profetas yendo a Israel, echando maldiciones sobre ellos, diciendo, o os convertís o el Señor aquí os destruye. Y pasaba una y otra vez. Así que por eso nuestros sentimientos divididos. Pero la verdad, hermanos, es que al igual que Barrabás es una figura de lo que somos nosotros, el pueblo que entrega a Jesús también es una figura nuestra. ¿Recuerdas al final del vídeo, o sea, del extracto que os estoy presentando de la película? Todo el pueblo gritaba a una voz, crucifícale. Y lo ha dicho nuestro pastor en esta mañana, por eso os he dicho que se estaba metiendo en mi predicación. Aquellas personas que un domingo atrás, 5 días atrás, estaban gritando, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, 5 días después, 6 días después, los que fueran, estaban gritando, crucifícale. Eso somos nosotros también. Nosotros también gritamos a Jesús, sea crucificado, ¿no? Y hace no mucho os traje una canción aquí de un artista cristiano, ¿no? En el que ¿qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos estado en ese momento allí al pie de la cruz? ¿Qué hubiéramos dicho? Señor, apiádate de este hombre. Muy probablemente no. La canción dice, si hubiera estado allí, entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir. Hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Señor, si hubiera estado allí. Si nosotros hubiéramos estado allí, hermanos, con toda probabilidad hubiéramos dicho, crucifícale. Que por supuesto nos gusta pensar que hubiéramos sido de los piadosos, ¿verdad? Nos gustaría pensar que éramos Juan, que éramos María. Muy probablemente estábamos gritando la muerte del Señor. Y como dije al principio, y esto sí es el final, titulé este mensaje como el Evangelio según Barrabás. Y lo he dejado para el final porque esto, por supuesto, estas son conjeturas mías, ¿no? Ya sabéis que me gusta meterme en la historia y fantasear un poco de lo que hubiera ocurrido. Pero por lo que sabemos, Barrabás no escribió ningún evangelio, no escribió nada para la Biblia, ¿no? Barrabás quizá nunca volvería con un corazón agradecido a Dios. Pero me estuve preguntando, ¿y si llegó a entender lo que Jesús hizo por él? ¿Y si Barrabás llegó a convertirse de esa desastrosa vida que llevaban? Yo no puedo negarlo ni afirmarlo, pero no, estuve imaginándome, ¿no? ¿Y si Barrabás se hubiera convertido? ¿Qué crees que hubiese hecho este hombre después de haberse convertido, después de haber entendido el Evangelio, después de saber que Jesús le rescató, ¿no? Física y espiritualmente, recordad, ¿no? ¿Qué crees que haría este personaje al saber que tendría que haber muerto en la cruz, pero que Cristo murió por él en la cruz? Pues yo no lo sé, pero bueno, apunté aquí un par de cosas. Este Bar Jesús, yo creo que proclamaría el mensaje del Evangelio, como hacen todos los que se convierten, ¿no? Este hombre diría exactamente las mismas palabras de Pablo cuando le escribió a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 1 y en el versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Barrabás estaría, tenéis que conocer a Jesucristo. Yo era un villano, lo sabéis, pero me ha salvado. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Yo era el peor de los pecadores. Tendría que estar muerto y el Señor me salvó. Es que eso es lo que tenemos que proclamar, hermanos, cuando predicamos el Evangelio. Yo tenía que estar muerto. Yo tendría que estar condenado, pero el Señor me salvó. El Señor me salvó. ¿Le costaría mucho que le creyeran? Por supuesto. Pues imagínate, el villano famoso, el que vas al supermercado, a la policía, a la Guardia Civil, está su cara allí. ¿Le costaría mucho que le creyeran? Imagínate predicar el Evangelio después de haber sido un asesino y un ladrón. Difícil, ¿no? Quizá tendría que haberse, yo qué sé, mudado de ciudad, mudado de país durante un tiempo, cambiar su forma física, no lo sé. Pero si Barrabás se hubiese convertido, anunciaría el Evangelio según Barrabás. Esa es la vida cristiana, hermanos, la vida del cambio. Seguro que te ha costado mucho que te crean, sobre todo aquellos que más quieres.
a los que tienes en casa, a tus vecinos, a tu familia. No, cuando te has convertido al Señor, ¿qué ha pasado en tu casa cuando te has convertido? Yo la mía lo tuve difícil. Tuve discusiones, ya os he contado un poco mi testimonio. Muchos de aquí hemos tenido discusiones, nuestros padres no lo entendían, nuestros hermanos no lo entendían, nuestros amigos no lo entendían. ¿Cómo vas a dejar ir de fiesta ahora, no? Pero por causa de tus testimonios, hermanos, ellos pueden saber que algo muy grande ha ocurrido en tu corazón. Pero tienen que ver el cambio. Tienen que ver el cambio. Si tú dices que te has convertido y llegas a casa y sigues gritándole a tu marido, gritando a tus hijos, gritando a tus padres, teniendo la misma vida, viendo las mismas cosas en la tele, saliendo cada fin de semana de fiesta, enfadándote igual, ¿cómo pueden entender que Dios está obrando en ti? Es bastante difícil contrastar las dos cosas. ¿Cómo creerían a Barrabás de haberlo hecho si él hubiera seguido robando, si hubiera seguido matando? Imposible de creer, ¿no? Y tú, mi hermano, mi hermana, termino con estas preguntas. ¿Vivirás una vida de agradecimiento diario para con el Señor? Respóndete ahí en tu propio interior. ¿Predicarás su evangelio a cualquiera, en cualquier momento, en cualquier situación? Recuerda, somos Barrabás, o al menos lo fuimos. Y si aún no has dado ese paso en tu corazón, aunque lleves viniendo a la iglesia 10 o 20 años, me da igual. Si todavía no has dado ese paso, si no recibes su perdón, si no vienes a Él en arrepentimiento y fe, entonces no hay esperanza para ti. Solo recuerda, el Señor Jesús no se quedó clavado en una cruz. El Señor Jesús descendió de la cruz, entró en una tumba y la dejó vacía. La tumba está vacía, hermanos. Si tú crees en esto con todo tu corazón, solo crees en esto con todo tu corazón, serás salvo. Y si ya eres salvo y lo recuerdas todos los días, tienes la fórmula mágica para vivir sin ansiedades. Fórmula para vivir sin tristezas. Porque el Señor te dio todo lo que necesitas. Amén. Bien, he terminado, hermanos. Vamos a orar. Vamos a dar gracias a nuestro Señor. Señor, gracias porque definitivamente nosotros éramos delincuentes, éramos grandes pecadores delante de ti. Padre, te ofendimos muchísimas veces y de muchas maneras. Y tú tuviste gran misericordia con nosotros, enviando a tu Hijo, Jesús, para morir por nuestros pecados. Gracias por Jesús, gloria a Cristo. Gracias, Señor, porque merecíamos la condena de Barrabás, pero nos miraste con compasión y estuviste dispuesto a ocupar nuestro lugar en la cruz. Te pedimos, Señor, que no nos ayudes nunca a olvidarnos de lo que eso significa, que nos ayudes a recordar el Evangelio todos los días de nuestra vida y que estemos dispuestos a predicar este Evangelio a las personas, a nuestros seres queridos. Es lo que necesitan para ser felices, para ser salvos, Señor. Ayúdanos en esta tarea, Señor. Es muy ardua, pero contamos contigo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.